Estamos preparando la palabra que se encuentra en San Juan 2, del 1 al 11. Juan 2, del 1 al 11. Es un capítulo muy conocido, es una palabra muy conocida, ¿no? Las bodas de Caná. No se confundan, Caná, no Canaán, Caná. Porque Canaán era la tierra prometida, Caná era un pueblito chiquito de Galilea, ¿no? Pero antes de entrar a la palabra, quiero entrar en el contexto cultural, para que podamos comprender mucho mejor la palabra, para que podamos profundizarla después la palabra. Pero primero vamos al contexto cultural. ¿Qué era una boda en las épocas, ¿no? En los tiempos de Jesús? Estamos hablando en el año aproximadamente, ¿no? 30, ¿no? De Cristo, ¿no? Y entonces, en ese tiempo, una boda no era como las bodas que conocemos ahora, ¿no? Una boda duraban 7 días. Era 7 días de festejo. Imagínense que para preparar un evento así, donde venía casi todo ese pueblo, esa aldea, ¿no? A participar de esa fiesta. Y las mujeres se tenían que preparar muchísimo tiempo antes, haciendo panes, ¿no? Sin levadura, cocinando en horno de barro, y preparar la comida para eso y para todas las personas que venían, ¿no? Y se hacían en esa época, se hacían guisados de lenteja, de garbanzos y demás, ¿no? Y aquellos que tenían un poco de un poder más, se llama poder adquisitivo mayor, hacían corderos, ¿no? Carne, que era costoso, pero se preparaba para ese momento. Y es muy importante que ustedes puedan comprender esto, que en ese tiempo había una alianza entre dos familias que se estaban conociendo, ¿no? La familia de la novia y del novio. Pero para esa época no existía lo que nosotros hoy conocemos, bancos, prestamistas o entidades, ¿no? Financieras. Entonces, estas alianzas eran muy importantes. Y eran muy importantes, ¿por qué? Porque cuando alguna de las familias pasaba algún problema económico, financiero, en esa época, acuérdense que estaban los romanos, tenían a toda esa zona y por ahí le tomaban las tierras, eran los vecinos, o entre todos, que se ayudaban, entre las familias y los vecinos de esa aldea. Entonces, una boda era una especie de garantía, una forma de hacer esas alianzas, y el prestigio, el honor estaba en esa fiesta. ¿Va entendiendo el contexto? Entonces usted imagínese mucha gente que participaba casi toda esa aldea, ¿no? O por decir, en estos tiempos, todo el barrio a esa fiesta. Entonces había que darle de comer a toda esa gente y había que hacer. Entonces era una honra que uno tenía que servirle bien, había que honrarlo a todas esas personas, porque eso era parte después de tu garantía de que después esas personas puedan ayudarte financieramente, ayudándote en las cosechas, las semillas, todas las cosas que usted necesitaba para sobrevivir y lo que le quedaba después del año. Entonces era muy, pero muy importante lo que esa ceremonia, ¿no? Y lo que representaba. Entonces se esmeraban mucho y era muy importante cómo vos hacías esa ceremonia, que no tendría que faltar nada, que puedas agasajar a todas las personas. ¿Bien? Eso sería el contexto cultural para poder empezar a entrar ahora a la palabra en sí, ¿no? Entrar ahora en la parte bíblica, ¿no? Y vemos acá que dice la palabra. Quiero que ustedes me ayuden y vayan conmigo.
desarrollando ahora la palabra, ¿no? Al tercer día, dice, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. ¿Qué dice? Estaba allí. Primer punto. Vayan conmigo, tienen que ir analizando la palabra. No dice que fue invitada, estaba allí. ¿Siguen ahí? Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. ¿Estamos bien? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Quién le dijo eso, que no tienen vino? Y ella estaba allí. Entonces, no lo dice la palabra, pero nosotros podemos ir analizando la palabra, que quiere decir que o María era muy cercana a la novia, o era muy cercano al novio. O ella estaba ahí sirviendo, o estaba atrás manejando todo lo que es el servicio de catering. ¿Se entiende? ¿Van comprendiendo? Estaba responsable del catering aparentemente, porque estaba allí y ella es la que se percató de que no había vino. Jesús también fue invitado. Quiere decir que Jesús y sus discípulos fueron invitados, pero la que estaba ahí, posiblemente trabajando, haciendo el servicio de catering, o responsable, era María. Y se acercó a Jesús, no, le dije, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Podría resultar, ¿no?, muy fuerte lo que está diciendo Jesús ahí, ¿no? Pero Jesús, cuando dice, no ha venido mi hora, se estaba refiriendo también a su ministerio en sí, pero también al servicio que él tenía que hacer, que era al Padre. ¿Se entiende? Acá hay quiero detenerme acá muchas veces hay una controversia, y acá donde la Iglesia Católica toma este versículo, cuando la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, se toman como que María es intercesora, que intercedió y que habló a Jesús, ¿no? Y de ahí se toman de que por qué es María, tenemos que orarle a María o rezarle a María, no. Pero ahí mismo después su madre dijo que los que servían, haced todo lo que él os dijere, ¿no? Y acá vamos al otro punto que hablamos antes. Su madre dijo a los que servían. ¿Por qué le dijo a los que servían? Entonces ahí rectifica lo anterior dicho. Quiere decir que ella estaba encargada del servicio. Por eso le estaba diciendo a los que servían. Si no, ¿por qué María se iba a ir a los que servían diciéndole, hagan todo lo que dice Jesús? Quiere decir que ella era responsable o estaba al tanto de todo esto. ¿Se entiende? Hacer todo lo que él os dijera. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Tinajas de piedra, eran de piedra caliza, eran hechas de piedra maciza que era esculpida, ¿no? Dice que era conforme al rito de la purificación. Muy bien. Las tinajas de piedra donde se depositaba el agua era para purificación de los judíos, según la tradición, eso está en Levítico también. Había una diferencia, las tinajas de cerámica o de barro se contaminaban, chupaban las impurezas, y dice que, por ejemplo, si alguien tocaba las tinajas se contaminaba y había que romperla. O por ahí se caía algún animal dentro de la tinaja, por ejemplo un pájaro o algo, esa tinaja se contaminaba y había que tirarla. La diferencia con la de piedra caliza es que esa se podía limpiar y no se contaminaba. Por eso las tinajas de piedra caliza eran específicamente para llenarla de agua y para hacer la purificación. Y el agua no se podía tocar con las manos, se tenían que levantar con otras tinajas o otras fuentes, llevarla y llenar las tinajas. Y estas tinajas
tenían aproximadamente entre 80 y 100 litros. Ustedes imagínense que eran 6, estamos entre 600 litros aproximadamente de agua. Y acá hay un punto importante. ¿Dónde se celebraba esta boda? Una tinaja esa valía muchísimo dinero, costaba mucho, y acá había 6, lo que nos estaría indicando que esas bodas se estaban festejando en la sinagoga, porque esas tinajas estaban en ese lugar. En todas las sinagogas había una tinaja afuera para poder hacer la purificación. La purificación era antes de comer y se tenían que sacar y bañarse o mojarse para purificarse, para poder entrar o a la sinagoga para el servicio o para los alimentos, tenían que alimentarse o preparar los utensilios de la mesa, tenían que purificar. Entonces por eso estaba siempre esa tinaja en la sinagoga. Entonces ahora fuimos entrando en contexto, estamos entendiendo que esa boda se estaba realizando en la sinagoga, que las tinajas tenían que ser de piedra caliza, ¿no? ¿Y qué dice acá Jesús? Acá dice, ¿no?, que cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Cada cántaro tenía aproximadamente 40 litros, así que podía llegar a tener entre cerca de 120 litros, 80, algunos difieren. Pero bueno, estaríamos entre 600 y 800 litros de agua. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se la llevaron. El maestresala era el que se encargaba, ¿no?, encargado de todo el servicio, que estaba a cargo de las mesas y demás, ¿no? Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Y aquí hay dos puntos más también para sacar, ¿no? ¿Por qué 6 tinajas? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 8? 6 tinajas. Ahora entramos en el ámbito más, ¿no?, espiritual del asunto. ¿Por qué 6? 6 es el número del hombre. ¿Por qué es el número de hombre? ¿Quién sabe qué es el número de hombre, el 6? ¿Nadie sabe por qué ese 6 es el número de hombre? El día sexto, Dios, ¿qué creó? Al hombre. Entonces, 6, en la numerología bíblica, es el número de hombre que es imperfecto. Sabemos que el 7 es el número perfecto. ¿Amén? Y vemos que acá dice 6 tinajas. Y habla también de piedra, ¿no? Esas tinajas representan nosotros. Representa nuestro corazón. Representa que era hasta ese momento nuestra vida está con agua, pero no es totalmente pura. Nuestra vida, con todos estos problemas, circunstancias, difíciles cosas que pasamos, nos representa, como decía mi esposa el jueves, que hablaba de un odre viejo, ¿no? Eso representa esa tinaja. Es mi vida, pero que todavía no ha sido transformada. Es mi vida, como ha estado mucho tiempo, pero sin tener todavía un encuentro transformador de Cristo. Y dice acá, en el 11, ¿no?, dice, este principio de señales. ¿Por qué dice señales?
Me llamó la atención, ¿por qué señales? Porque muchos conocemos como el milagro, el primer milagro de Jesús, ¿no? Que transformó el agua en vino. Pero acá dice señales. Y acá habla de que el milagro es aquel que hizo Dios, ¿no? A través de Jesús transformando el agua en vino. Eso fue el milagro. Pero las señales es lo que empezó a ser Dios en nuestra vida. Esa señal comenzó su ministerio, pero la señal es la que comenzó a ser en la vida transformada. Porque Dios, ¿qué hizo? Algo ordinario, hizo algo extraordinario. Porque transformó un agua ordinaria en vino, ahí hizo algo extraordinario. ¿Qué representa el vino? El gozo. Pero también hizo algo que son detalles que tenemos que ir viendo, que el Juan fue poniendo como capas, ¿no? Porque dice, Jesús dijo, llenaste estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. El Señor también estaba haciendo, era no solamente ese milagro, sino que estaba mostrando abundancia. Se cree que esto era aproximadamente el tercer día, de 7 días que dura una boda, era el tercer día de esa boda. Y usted imagínese en ese momento que se quedaban sin vino. Era una deshonra tremenda para esa familia, para esos novios. Iba una deshonra muy grande, iba a estar marcada y la que todos iban a hablar. Entonces el Señor no solamente hizo ese milagro de transformar el agua en vino, sino que también le dio esa honra a estos jóvenes, a esta familia, y le dio abundancia, porque el tercer día de esa boda le llenó las tinajas, había más de 600 litros de vino, tenían para muchísimos días más. Y usted sabe que en esa época el vino era muy importante, porque el agua en sí no era sana, el agua en esa época. Imagínense que muchas de esas aguas eran de cisterna, eran de lugares que estaban estancadas, traía problemas estomacales, problemas de infecciones y demás. Entonces se usaba el vino, normalmente a veces para las comidas, pero mezclaban 3 partes de agua con 1 parte de vino. Se hacía un vino ligero, que era más sano que el agua. Pero acá dice que este vino dice que fue el mejor vino. Y dice este principio de señales, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahí da comienzo a su ministerio, a lo que fue llamado, a lo que el Padre lo había enviado. Pero cuando usted piense en esto, en este momento, cuando dice que estaban allí esas 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, la purificación que se hacía, ¿cómo era la purificación? Era externa, porque se lavaban, sacaban agua y se lavaban las manos, o se mojaban, y esa era la purificación. Una purificación externa. Era una purificación que estaba ligada ¿a qué? A la ley, estaba ligada a la ceremonia. Pero el Señor ahí comenzó a hacer algo diferente. Y esto es la señal, no solamente el milagro, porque ese vino, ¿qué hicieron ellos? ¿Era para qué? Para tomar en la fiesta. Entonces la purificación comenzó a ser por dentro. Esa es la señal
que el Señor empezó a mostrar algo diferente, una transformación que empezó a venir por dentro, no por fuera, como este momento, que era la ceremonia, que era lo que era la purificación, lo que están acostumbrados, lo que hacían como ritual los judíos. Jesús comenzó a mostrar otra cosa, que esa transformación comenzó a ser por dentro. Y lo que quiere el Señor es cambiar nuestro corazón. Sacar ese corazón, como dice Ezequiel, sacar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Entonces, ese milagro, esa señal que comenzó a hacer el Señor, es algo transformador. Y muchos de nosotros todavía estamos en una purificación externa solamente. Y muchas veces venimos a la iglesia para cumplir, por religiosidad, por algo ceremonial, pero todavía no hemos experimentado la transformación, ese encuentro con el Señor. Como el que dice, como el que aparece en Hechos, la de Pablo con Jesús, que tuvo una transformación, un cambio en su vida. Cuando mi vida, yo puedo tener problemas, dificultades, tropiezos, mala semana, malos momentos. El tema es cómo está mi vida si todavía no he tenido un encuentro con el Señor. Entonces yo tengo que pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Mi vida tiene que ser transformada. Y como decía el pastor, ¿no? ¿Cómo está tu vida, tu adoración? ¿Adorás igual cuando estás bien o cuando estás mal? ¿Sos la misma persona? O cuando ya tenés un problema, te alejás de la presencia de Dios. Cuando ya tenés un problema, ya no venís a la iglesia. Cuando tenés un problema, ya bajaste los brazos y querés dejar todo. Es que todavía no tuviste esa transformación por dentro. Todavía no tuviste ese encuentro con el Señor que te transforme, que te cambie tu vida. Problemas vamos a seguir teniendo, hermanos. Vivimos en este mundo y tenemos muchas dificultades y problemas. Pero lo que no debe cambiar es mi forma de adorar. No debe cambiar mi forma de seguir buscando su presencia. Pero ese milagro, ¿cómo comenzó? Cuando el Señor le dijo que llenaran esas tinajas. Cuando le dijo, María, hagan todo lo que Él le diga. Entonces tu milagro va a comenzar cuando comiences a obedecer. En el momento que viene la obediencia en tu vida, comienza el milagro. No es como yo quiero, sino que tenemos que ponernos en manos del Señor como el Señor quiere. Tenemos que pedirle dirección al Señor. Tenemos que entregarnos a Él. Y aunque no te guste a veces la respuesta del Señor, tenemos que ser obedientes. Porque hay muchas cosas que por ahí no nos gusten, pero tenemos que aferrarnos a lo que el Señor quiere en nuestra vida, porque el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y no es lo que yo amo al Señor, sino lo que Él me ama. Porque si dependiera de lo que yo lo quiero al Señor, hoy lo quiero, mañana más o menos, y pasado no. Ya me alejé y ya no estoy. Es gracias a lo que Él me ama, porque Él lo demostró en la cruz, muriendo por nosotros. Entonces tenemos que ser obedientes si querés que el milagro empiece en tu vida. Y tenemos que dejar ser transformados. Y la transformación y el cambio viene de dentro para afuera, de mi corazón. Quitar ese corazón de piedra, poner ese corazón de carne para ser sensible a su voz. Ser sensible a lo que el Señor quiere hablarme. Porque cuando el corazón es duro, no entra el Señor, no puede entrar. Debemos nosotros cambiar ese corazón. Y tenemos que permitir que el gozo entre en nosotros. Te invito a que se pongan de pie.